Cierra los ojos un momento e imagina el jardín del Edén. Estás viendo un manzano, una pareja desnuda, una serpiente que habla, quizás algunas nubes esponjosas y una puerta dorada. Esa imagen está mal, casi toda, y no es porque alguien te haya mentido a propósito, es porque en algún punto entre el hebreo original y las pinturas del Renacimiento, la verdadera historia quedó enterrada bajo siglos de arte, tradición y relatos que poco a poco se fueron alejando de lo que el Génesis realmente dice. Cuando te sientas y lees los capítulos 2 y 3 del Génesis, palabra por palabra, lo que encuentras es tan diferente de la versión popular que surge una pregunta seria. ¿Cómo es posible que los detalles de la historia más famosa de la humanidad se hayan alejado tanto de la fuente? No hay ninguna manzana. La serpiente nunca es llamada Satanás. ¿Y el jardín en sí? Está descrito con ríos reales y ubicaciones reales que puedes buscar en un mapa ahora mismo. Así que hoy vamos a repasar 7 cosas que la gente cree sobre el jardín del Edén que la Biblia simplemente no dice. Y no son pequeñeces. Algunas de estas cambian por completo el significado de la historia. Al final de este video vas a leer el Génesis como nunca lo habías leído. Y puede que nunca veas esta historia de la misma manera. Empecemos. Número 7. No hay ninguna manzana. Nunca la hubo. Empecemos con el mito más grande en la historia de la ilustración bíblica. La manzana. Pregúntale a 100 personas en la calle qué fruta comieron Adán y Eva, y 95 te dirán una manzana. Está en calcomanías. Está en caricaturas. Apple literalmente nombró su empresa por eso, con un mordisco en el logotipo. La Biblia nunca dice eso, ni una vez, ni remotamente. Y el hecho de que miles de millones de personas lo crean demuestra lo fácil que es que una idea reemplace al texto real. Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable para obtener sabiduría, tomó de él y comió. También le dio a su esposo, que estaba con ella, y él comió. Eso es todo, fruto. La palabra en hebreo es peri, significa fruto, solo fruto, sin especie, sin color, sin descripción más allá de que se veía bien y prometía sabiduría. Entonces, ¿de dónde salió la manzana? De un juego de palabras en latín. Eso es todo. Ese es el origen completo. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín a finales del siglo IV, la palabra latina para mal es malum. La palabra latina para manzana también es malum. La misma escritura, un significado completamente diferente. Y esa única coincidencia lingüística reescribió la historia más famosa de la Tierra. Los artistas vieron el juego de palabras y lo aprovecharon. Albrecht Dürer pintó una manzana en 1504. Lucas Cranach pintó una manzana. Hugo van der Goes pintó una manzana. Y una vez que suficientes pinturas famosas la mostraron, la imagen reemplazó al texto. Un juego de palabras en latín se convirtió en doctrina. Deja que eso te cale un momento. Miles de millones de personas creen que la fruta prohibida era una manzana por un accidente de traducción en un idioma que ni siquiera existía cuando se escribió el Génesis. La audiencia original, los antiguos israelitas que vivían en el cercano Oriente, no habrían imaginado una manzana en absoluto. Las manzanas no eran comunes en esa región. El candidato más fuerte es en realidad el higo, y la evidencia está justo ahí en el texto. Inmediatamente después de comer el fruto, Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrirse. Eso está en Génesis 3:7. ¿Por qué mencionar hojas de higuera si el árbol no era una higuera? Eso no es coincidencia, es una pista. El Talmud debatió esto. El rabino Meir dijo trigo, el rabino Nehemías dijo higo, el rabino Yehudá dijo uvas, nadie dijo manzana. Nadie. Pero esto es lo que realmente importa.
El autor del Génesis eligió deliberadamente no nombrar el fruto. Fue intencional, porque el fruto nunca fue lo importante. La elección era lo importante. Y al convertirlo en una manzana, transformamos una historia sobre la rebeldía humana en un cuento de hadas sobre una fruta mágica. La hicimos inofensiva, la hicimos tierna, le quitamos todo su peso. Y eso es en realidad un patrón que vas a ver en cada uno de los puntos de esta lista. El texto real es incómodo. La versión popular es cómoda. Y cada vez elegimos la comodidad por encima de la verdad. La manzana no solo cambió un detalle, cambió la forma en que vemos toda la caída. Una manzana es una tentación simple, física. El fruto se ve bien, lo comes, te castigan. Pero el texto real dice que el fruto era deseable para obtener sabiduría. Eso no es un bocadillo, es una decisión existencial. Eva no tenía hambre, quería saber algo, quería ser algo. Ese es un tipo de tentación completamente diferente y es uno que el mito de la manzana borra convenientemente. Y ya que estamos en Génesis 3:6, hay algo más escondido en ese versículo que casi nadie nota. Vuelve atrás y lee el final de la oración. También le dio a su esposo, que estaba con ella, y él comió. Que estaba con ella. 4 palabras, y destruyen la versión más popular de esta historia. La forma en que esta escena suele contarse es que Eva está sola junto al árbol. La serpiente le habla. Ella come el fruto. Luego va y encuentra a Adán en algún otro lugar del jardín y lo convence de comer también. Esa es la versión de las pinturas, esa es la versión de las películas, esa es la versión que se ha usado durante siglos para presentar a Eva como la única instigadora, el eslabón débil, la que arrastró a su esposo al pecado. Pero el texto dice que él estaba con ella, presente, parado justo ahí, durante toda la conversación con la serpiente. Adán no fue engañado desde lejos, no fue manipulado por su esposa. Estaba de pie junto a ella, escuchando a la serpiente, viéndola comer, y luego tomó el fruto de su mano y lo comió él mismo. Sin protestar, sin objetar, sin decir, espera, Dios dijo que no debíamos. Nada, silencio, y luego participación. Esa es una historia completamente diferente a la que nos han contado. Eva no arrastró a Adán al pecado. Adán observó todo lo que pasó y eligió unirse. Su pecado no fue ser engañado, fue quedarse ahí, sabiendo, y no hacer nada. Y durante miles de años, la versión popular ha dejado fuera de alguna manera esas 4 palabras, que estaba con ella. Vale la pena preguntarse cómo sucedió eso. El mito de la manzana es sinceramente lo menos inquietante de esta lista, porque el segundo mito más grande sobre el Edén no tiene que ver con lo que comieron, tiene que ver con quién los tentó. Y lo que el Génesis realmente dice sobre la serpiente debería incomodarte profundamente. Número 6. La serpiente nunca fue llamada Satanás, y los teólogos han debatido esto durante siglos. Este quizás sea el punto más sorprendente de la lista. Así que vayamos despacio y veamos lo que el texto realmente dice. En cada película, cada pintura, cada sermón, la serpiente del jardín se presenta como el diablo disfrazado. Satanás se puso un traje de serpiente y engañó a Eva. Esa es la historia que todos conocen. El Génesis no dice eso, para nada. La serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente está clasificada como un animal del campo, un animal, una de las criaturas de Dios. En hebreo se le llama Arum, que significa astuto o sagaz. Pero en ninguna parte del Génesis, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 3, ni en ningún lugar del libro entero, a esta serpiente se le llama Satanás, el diablo, Lucifer, un ángel caído, ni nada distinto de lo que es. Una serpiente.
La palabra Satanás no aparece en el libro del Génesis ni una sola vez. Entonces, ¿de dónde vino la conexión? Apocalipsis 12:9. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, escrito más de 1000 años después del Génesis. Ahora bien, muchos cristianos interpretan esto como una confirmación divina de que la serpiente siempre fue Satanás, que la Escritura interpreta a la Escritura y que el texto posterior revela lo que el texto anterior ocultaba. Esa es una posición teológica legítima y millones de creyentes fieles la sostienen. Pero hay una pregunta que vale la pena considerar. La audiencia original del Génesis no tenía el libro del Apocalipsis. No lo recibirían hasta más de 1000 años después. Entonces, ¿qué entendían cuando escuchaban esta historia? ¿Qué significaba la serpiente para ellos? Los antiguos israelitas que escucharon por primera vez la historia del Génesis no tenían el concepto de Satanás como lo entendemos nosotros. En las partes más antiguas de la Biblia hebrea, Satán ni siquiera es un nombre. Es un título que significa acusador. En el libro de Job, el Satán trabaja para Dios. Es un miembro de la corte celestial. Es un fiscal, no un supervillano. El Satanás con mayúscula que conocemos, el enemigo cósmico, el gobernante del infierno. Esa figura se desarrolló a lo largo de siglos, moldeada en parte por ideas del zoroastrismo persa durante el exilio en Babilonia. Es un concepto que creció y se profundizó con el tiempo, y aunque la escritura posterior pueda conectar a la serpiente con Satanás, el autor del Génesis escribía en un mundo donde ese concepto aún no existía en la forma que conocemos. Entonces, ¿qué era la serpiente? En el antiguo cercano oriente, las serpientes estaban en todas partes, no como plagas, como dioses. Los egipcios colocaban el uraeus, una cobra erguida, en la corona de cada faraón. Representaba protección divina y autoridad real. Cuando mirabas al gobernante del mundo antiguo, al hombre que controlaba el Nilo y comandaba ejércitos, una serpiente te devolvía la mirada. Los cananeos adoraban deidades serpiente ligadas a la fertilidad y los ciclos de la vida. Imágenes de serpientes aparecen en templos de toda Mesopotamia, talladas en paredes y moldeadas en bronce. E incluso dentro de la propia Biblia, Números 21 describe a Moisés levantando una serpiente de bronce sobre un poste para sanar a los israelitas. Una serpiente, como símbolo de sanación divina. Así que la audiencia original del Génesis vivía en un mundo donde las serpientes representaban sabiduría, poder y lo divino. Y el autor del Génesis toma ese símbolo, eso que todos a su alrededor veneraban, y lo convierte en la criatura que destruyó el paraíso. Eso no es casualidad, es un ataque cultural deliberado. Eso que tus vecinos adoran, en nuestra historia, es el villano. Eso es polémica, eso es subversión, y es mucho más interesante que Satanás se disfrazó. Pero esto es lo que cambia cuando quitas a Satanás de la ecuación. La tentación se vuelve humana, se convierte en ti. De verdad, dijo Dios. No es una pregunta de un genio maligno cósmico. Es una pregunta de esa parte de tu propia mente que duda, que racionaliza, que susurra, ¿por qué no? Eso no da menos miedo, da más miedo, porque no puedes expulsar un pensamiento como expulsarías a un demonio. Esos dos primeros mitos tratan sobre detalles que se distorsionaron con el tiempo, pero el siguiente va más profundo. Es una pregunta que ha estado escondida en el Génesis durante miles de años, y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Número 5. Adán y Eva podrían no haber sido los únicos humanos en la tierra. Esto requiere paciencia, quédate conmigo. Después de que Caín mata a Abel en Génesis 4, Dios lo destierra. Y Caín dice algo que plantea una pregunta que el texto nunca responde directamente.
cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién? ¿Quién lo va a encontrar? Según la historia convencional, en ese momento hay 3 humanos vivos: Adán, Eva, Caín. Esa es toda la especie. Entonces, ¿de quién exactamente tiene miedo Caín? Dios se toma el miedo en serio. Le pone una marca a Caín y dice que quien lo mate recibirá una venganza multiplicada por 7. No emites una orden de protección divina para un hombre que le tiene miedo a sus propios padres. Luego, Génesis 4:17. Caín conoció a su mujer. ¿De dónde salió ella? Caín está vagando por la tierra, desterrado de su familia, y encuentra una esposa. La respuesta habitual es: se casó con una hermana. Bien, pero luego el mismo versículo dice que construyó una ciudad. Una ciudad. No construyes una ciudad para una familia de 5 personas. Una ciudad necesita población. Ahora, aquí es donde la gente se pone nerviosa, así que lo diré sin rodeos. Hay una lectura del Génesis, respaldada por académicos serios, no por teóricos conspiranoicos de Internet, que resuelve cada uno de estos problemas. Génesis 1:27. Dios creó al ser humano a su imagen, varón y mujer los creó. Eso es la humanidad, amplia, general, sin nombres. Génesis 2 se acerca, un hombre específico, un jardín específico, un propósito específico, como una película que abre con una toma amplia de una ciudad y luego corta a un solo apartamento. Bajo esta lectura, Adán y Eva no son los primeros humanos biológicos, son los primeros humanos del pacto, las primeras personas elegidas para una relación específica con Dios, colocadas en un espacio sagrado llamado Edén. Fuera del jardín, el resto de la humanidad ya existía. La esposa de Caín, de la población más amplia, su miedo a ser asesinado por otras personas. La ciudad que construyó para habitantes reales. Y recuerda lo que Dios dice cuando crea a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. Si Adán es literalmente el único humano en el planeta, solo es el eufemismo de la eternidad. Pero si está solo en el jardín, separado del resto de la humanidad para un propósito sagrado, entonces la palabra tiene todo el sentido. No es bueno que sea el único aquí. Sé que esta interpretación desafía lo que a muchos nos enseñaron, pero la belleza de las Escrituras es que recompensan a quienes miran de cerca. El texto en sí es más rico y tiene más capas que la versión simplificada que heredamos, y luchar con él no es señal de fe débil, es señal de fe profunda. Y piensa en esto: si el Edén era un espacio sagrado dentro de un mundo más amplio, entonces la expulsión adquiere un significado diferente también. Adán y Eva no fueron lanzados al vacío, fueron lanzados al mundo en el que todos los demás ya vivían. Pasaron de tierra sagrada a tierra común, de la presencia de Dios a una vida sin esa cercanía diaria. El resto de la humanidad nunca había conocido el Edén. Adán y Eva sí, y ahora lo habían perdido. Eso no es solo un castigo, es un exilio de algo irreemplazable, y se siente diferente cuando te das cuenta de que podían ver el humo de la espada llameante en el horizonte, sabiendo lo que había detrás. Si sigues viendo a estas alturas, no eres un espectador casual. Realmente quieres saber lo que dice este texto. Y los próximos 3 puntos son los que cambiaron para siempre la forma en que veo el Génesis. Empezando por el hecho de que en 1983, un satélite encontró algo en el desierto de Arabia Saudita que coincide con la descripción del Edén en el Génesis casi a la perfección. Número 4. El jardín tiene una geografía real. Puede que sepamos dónde estaba. El Edén no es un cuento de hadas. El autor del Génesis no lo pensaba así, y tú tampoco deberías. Génesis 2, versículos 10 al 14. Un río salía del Edén para regar el jardín,
y desde allí se dividía en 4 ríos. El texto los nombra: el Pisón, que fluía por Jávila, donde hay oro, bedelio y ónice; el Gihón, que fluía por Cus; el Tigris, al este de Asiria; y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates todavía existen. Puedes sobrevolarlos mañana. Atraviesan el Irak moderno y han sido la columna vertebral de la civilización durante miles de años. El Pisón y el Gihón eran el misterio. Durante siglos, los estudiosos asumieron que eran ficticios, 2 ríos inventados para completar la descripción. Entonces, los satélites encontraron algo. En 1983, imágenes satelitales revelaron un enorme lecho de río seco que atravesaba el desierto de Arabia Saudita, más de 600 kilómetros de largo, no un arroyo, un sistema fluvial importante, ahora completamente seco y enterrado bajo la arena. El académico de la Universidad de Boston, Juris Sarins, pasó años estudiando esta formación y argumentó que se trataba del Pisón bíblico. La geología le dio la razón. Este río estuvo activo y fluyendo hasta algún momento entre el 3500 y el 2000 a.C., cuando el clima cambió y se secó. Un río que estaba vivo cuando las versiones más antiguas de estas historias se contaban, y muerto para cuando se estaban escribiendo. Piensa en eso un segundo. El autor del Génesis pudo haber estado describiendo un río que sus abuelos recordaban, pero que sus nietos nunca verían. La tierra por la que pasa, Arabia. El texto dice que Jávila tiene oro, bedelio y ónice. Arabia ha sido fuente de los 3 desde la antigüedad. La mina de oro, Maht al-Dahab, en el oeste de Arabia Saudita, que literalmente se traduce como cuna de oro, ha estado activa durante más de 3000 años. La resina de bedelio proviene de árboles nativos de la península arábiga, y el ónice se ha comerciado a lo largo de las rutas árabes desde antes de la historia escrita. Cada detalle que el texto da sobre el Pisón se confirma sobre el terreno. Si esas identificaciones son correctas, los 4 ríos del Edén convergen en la cabecera del Golfo Pérsico, sur de Irak, coordenadas reales en un mapa real. El jardín del Edén no flotaba entre las nubes, estaba en Mesopotamia, entre ríos que todavía fluyen y ríos que ahora podemos rastrear desde el espacio. Y la descripción del Génesis refuerza esto. Oro, bedelio, ónice son productos de comercio, materias primas específicas de una región específica. El autor no estaba escribiendo poesía, estaba dando el equivalente antiguo de coordenadas para una audiencia que habría reconocido cada detalle. Esto también explica algo que siempre ha intrigado a los estudiosos. ¿Por qué la descripción de Génesis 2 es tan específica? ¿Por qué el autor detiene la narrativa a mitad de la historia para dar una nota geográfica de 4 versículos completa con depósitos minerales? Porque está anclando la historia en la realidad. Está diciendo, esto no ocurrió en un mundo de fantasía. Ocurrió aquí, en tierra que conoces, cerca de ríos de los que has oído hablar. Piensa en lo que eso significa para la expulsión. Adán y Eva no perdieron el acceso a un sueño o a una metáfora. Perdieron un lugar real, una ubicación física que la audiencia original creía que existía, en algún lugar por ahí justo fuera de su alcance, custodiado, inaccesible, pero real. Eso debería sentirse diferente, porque un cuento de hadas que pierdes es triste. Un lugar real que pierdes, eso es devastador. Ahora, todos recuerdan el árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero había un segundo árbol en el centro del jardín, y el hecho de que nadie hable de él podría ser el mayor descuido del cristianismo popular. Número 3. Había 2 árboles. Y hemos estado obsesionados con el equivocado. Génesis 2:9. El árbol de la vida estaba también en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
2 árboles, el mismo versículo, ambos en el centro, ambos extraordinarios. Y sin embargo, si has ido a la iglesia toda tu vida, probablemente has escuchado 1000 sermones sobre el árbol del conocimiento y quizás 5 sobre el árbol de la vida. Es un desequilibrio asombroso, porque cuando realmente sigues el rastro de lo que significa el árbol de la vida, cambia la historia entera. Dios dice en Génesis 3:22, justo después de la caída: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No se le debe permitir extender la mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Esa es la razón de la expulsión. Léelo otra vez. Dios no los echó solo como castigo. Los echó para evitar que comieran del árbol de la vida en su estado caído. El árbol de la vida otorga la inmortalidad. Y estuvo ahí todo el tiempo. Antes de la caída, ambos árboles estaban disponibles. Dios prohibió solo uno, el árbol del conocimiento. El árbol de la vida era libre de comer, sin restricción, sin advertencia, sin cerca. Así que Adán y Eva vivían en un jardín donde la inmortalidad estaba justo ahí al alcance de la mano. Todos los días, a un árbol de distancia del prohibido, y eligieron el otro árbol. Eso cambia completamente el enfoque de la caída. No se trata solo de romper una regla, se trata de elegir el conocimiento por encima de la vida. Elegir entender el mal en vez de elegir vivir para siempre sin él. Tenían la vida eterna al alcance del brazo y pasaron de largo por la única cosa que Dios les dijo que no tocaran. Si eso no te sacude un poco, léelo de nuevo. Ahora piensa en esto. ¿Qué habría pasado si hubieran comido del árbol de la vida primero, antes de tocar el fruto prohibido? El texto no lo dice, pero la implicación es enorme. Habrían sido inmortales, inocentes, viviendo para siempre en el jardín, caminando con Dios cada atardecer. Toda la historia del sufrimiento humano, la muerte, la guerra, la enfermedad, todo eso depende del orden en que 2 personas se acercaron a 2 árboles. Eso no es un cuento de hadas, es una tragedia a escala cósmica y la hemos estado reduciendo a rompieron una regla y fueron castigados. El árbol de la vida no desaparece de la Biblia después del Génesis. Recorre toda la narrativa como una promesa. Los proverbios lo mencionan repetidamente y en el último capítulo del Apocalipsis, ahí está otra vez. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanación de las naciones. Los 2 primeros capítulos de la Biblia, el árbol de la vida disponible. Los 2 últimos capítulos de la Biblia, el árbol de la vida disponible de nuevo. Todo lo que hay en medio, esa es la historia de la humanidad intentando regresar a él. Pero casi nunca hablamos de eso, porque hemos estado tan enfocados en el árbol que causó la caída que nos olvidamos del árbol que ofrecía la cura. El siguiente punto es sobre Dios mismo, y lo que el Génesis dice que hizo en el jardín es tan físico, tan íntimo y tan extraño que los teólogos han intentado explicarlo durante 2000 años. Y no deberían. Número 2. Dios caminó por el jardín, físicamente, como una persona. Génesis 3:8. Oyeron el sonido del Señor Dios que caminaba por el jardín al fresco del día. No descendiendo del cielo, no retumbando desde una nube, caminando por un jardín, en la brisa del atardecer, como alguien que sale a pasear después de cenar. La palabra en hebreo es mitalek, forma reflexiva, significa pasear de un lado a otro, sin prisa, el tipo de caminata que haces cuando no tienes apuro, disfrutando del aire. Al fresco del día es ruach hayom en hebreo, literalmente el viento del día, la brisa del atardecer. Esa hora dorada antes del ocaso cuando el calor cede.
Esto es Dios dando un paseo al atardecer. Y el texto sugiere que no era la primera vez. Adán y Eva escuchan el sonido y lo reconocen de inmediato. Conocen ese sonido, conocen esa rutina. Dios ya lo había hecho antes, quizás cada atardecer, y cuando se esconden, Dios no envía relámpagos. Hace una pregunta. ¿Dónde estás? 3 palabras. Lo primero que Dios le dice a la humanidad después de la caída. No, ¿qué han hecho? No, están malditos. Solo, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban. La pregunta no era para él. Era una invitación. Salgan. Hablemos. La puerta todavía no se ha cerrado. Sin importar cuál sea tu trasfondo teológico, esa imagen debería detenerte en seco. El creador del universo, paseando por un jardín en la brisa del atardecer, llamando a las personas que acababan de arruinarlo todo, no con ira, sino con una pregunta. Y fíjate en la secuencia. Dios no empieza con una acusación, empieza buscando, empieza con ¿dónde estás? No con ¿qué han hecho? El juicio viene después. El primer impulso, si es que podemos usar esa palabra para Dios, es encontrarlos, acortar la distancia, estar en el mismo espacio otra vez. Y ese se convierte en el patrón de toda la Biblia, Dios buscando, la humanidad escondiéndose una y otra vez, Abraham escondiéndose detrás de la risa, Moisés escondiéndose detrás de excusas, Jonás escondiéndose en un barco, Israel escondiéndose detrás de ídolos, y cada vez el primer movimiento de Dios no es el castigo, es la búsqueda. ¿Dónde estás? Resuena desde Génesis 3 hasta los Evangelios, donde Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El mismo verbo, el mismo impulso, el mismo Dios, negándose a dejar que la distancia permanezca. Este no es el Dios del Sinaí, con truenos y humo, es alguien que camina contigo, y todo el resto de la Biblia. El tabernáculo, el templo, la encarnación, es la historia de Dios intentando volver a ese paseo, intentando cerrar la brecha que se abrió en Génesis 3. El Edén no era solo un hábitat, era una relación, y perderlo no fue solo perder un lugar, fue perder la cercanía con Dios, física, tangible, la cercanía de la brisa del atardecer. Y eso nos lleva al último mito, el que quizás importa más que todos los demás juntos, porque la pregunta de qué pasó con el Edén después de la caída cambia de qué trata toda la Biblia. Número 1. Nunca se dijo que el Edén fuera destruido, y eso lo cambia todo. Cuando Adán y Eva dejaron el jardín, ¿qué pasó con él? Todos dicen lo mismo, fue destruido. El diluvio lo arrasó, ya no existe. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Génesis 3:24. Puso al lado oriental del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se movía en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Guardar el camino hacia el árbol de la vida. No destruyó el jardín, no lo quemó, no lo borró de la existencia. Guardarlo. Se guardan las cosas que existen, se guardan las cosas que son valiosas. No pones centinelas angelicales con armas llameantes en la puerta de algo que ya no está. El texto dice que el Edén continuó, cerrado, custodiado, inaccesible para los humanos, pero presente. La narrativa del diluvio en Génesis 6 al 9 nunca menciona el Edén, ni una vez. La conexión entre el diluvio y la destrucción del Edén existe completamente en nuestras suposiciones, no en un solo versículo de las Escrituras. Y la tradición judía entendió esto. El Talmud habla del Gan Edén como un lugar real y perdurable, donde las almas justas van después de la muerte. El Midrash elabora sobre su existencia continuada. Las autoridades rabínicas lo ubicaron más allá de los límites del mundo conocido, oculto pero no destruido.
El hilo constante a lo largo de miles de años de teología judía es que el Edén perdura. Luego Jesús, en la cruz, le dice al ladrón junto a él: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La palabra es paradeísos, y es exactamente la misma palabra griega que la Septuaginta usa para traducir jardín en Génesis 2. No una palabra genérica para el cielo, la palabra para el jardín. Ese jardín, ya sea que Jesús se refiriera al jardín físico o a un eco espiritual de él, el vínculo lingüístico es inconfundible, y su audiencia lo habría captado de inmediato. Sigue este hilo hasta los 2 últimos capítulos del Apocalipsis. ¿Qué encuentras? El árbol de la vida, ríos de agua viva, Dios habitando con su pueblo. Ya no hay querubines, ya no hay espada llameante, el camino está abierto, y los paralelismos son casi inquietantes. Génesis 2 tiene un río que fluye por el jardín. Apocalipsis 22 tiene un río que fluye por la nueva creación. Génesis 2 tiene el árbol de la vida en el centro. Apocalipsis 22 tiene el árbol de la vida a ambos lados del río. Génesis 3 tiene a Dios caminando con los humanos. Apocalipsis 21 dice: «La morada de Dios está ahora entre los hombres, y Él habitará con ellos». Las mismas imágenes, el mismo lenguaje, el mismo jardín, como si el autor del Apocalipsis estuviera diciendo deliberadamente: aquí es donde empezamos y aquí es a donde vamos a volver. Los 2 primeros capítulos de la Biblia, un jardín, Dios y la humanidad juntos. Los 2 últimos capítulos, un jardín, Dios y la humanidad juntos otra vez. Todo lo que hay en medio es el puente. Si el Edén nunca fue destruido, sino solo custodiado, entonces la Biblia no es una tragedia, no es una historia sobre un paraíso que perdimos para siempre. Es una historia sobre una puerta que todavía no se ha abierto. La espada llameante no es una lápida, es un cerrojo, y toda la Biblia, cada página, cada profecía, cada sacrificio, cada resurrección, es la historia de la llave. No una pérdida irreversible, promesa, regreso, un paseo en la brisa del atardecer que fue interrumpido, pero nunca cancelado. Ninguna manzana. La serpiente no es Satanás. Adán y Eva podrían no haber estado solos. El Edén tiene una geografía real que los satélites han empezado a confirmar. Había 2 árboles y hemos estado obsesionados con el equivocado. Dios caminó por el jardín como si fuera lo más natural del universo, y el Edén nunca fue destruido. 7 cosas que la Biblia no dice sobre el jardín del Edén, 7 cosas que cambian toda la historia, y todas están justo ahí en el texto, esperando a que alguien realmente lo lea. El jardín del Edén no era un cuento de hadas, era una invitación, y si la Biblia tiene razón, esa invitación sigue abierta. La historia de los Nefilim, los hijos de Dios, que se casaron con mujeres humanas en Génesis 6, está en pantalla ahora mismo. Es el pasaje más misterioso y controvertido de toda la Biblia. Haz clic y deja un comentario diciéndome cuál de estas 7 te sorprendió más.